Pues ya estamos. Bien, bienvenidas a La Cicatriz. Muchas ya sabéis que esto es un espacio íntimo y un espacio dedicado a las mujeres, pero me gusta siempre hacer una pequeña introducción para despistados y por si hay personas que nos encuentran de nuevo. La Cicatriz es un espacio íntimo en formato video podcast en el que mujeres y a veces también hombres dialogamos sin guión. Quiere ser ese lugar de recogimiento y privacidad en el que las mujeres compartimos nuestras heridas que nos encontramos a lo largo del camino y sus consecuentes cicatrices y cómo las vivimos, cómo las transitamos y cómo las curamos, si se puede, con el objetivo de ayudar e inspirar a otras mujeres. Hoy estamos con Virginia Mendoza. Gracias por aceptar la invitación, Virginia, y por Gracias, estar Marian. aquí. Yo te descubrí a Virginia con su libro Detendrán mi río, Desarraigo y Memoria en un rincón de la España sumergida. Y me la quedé porque el texto es bellísimo, pero también porque explica una historia que a mí me toca de cerca. Detendrán mi río narra la historia de Caubaca, una huerta aragonesa perteneciente al municipio de Caspe, que quedó sumergida por las aguas del embalse de Mequinenza en 1967. A través de mucha documentación, de testimonios y de protagonistas y personas vinculadas, Virginia nos cuenta la historia de Caubaca desde principios del siglo XX hasta 1967, que es cuando desaparece debajo de las aguas. Yo nací a 20 kilómetros de Mequinenza y, y me toca muy de cerca y para mí los paisajes sumergidos son comunes en mi infancia. Me acuerdo de ver muchas veces cómo los tejaditos, ¿no?, de la iglesia y de las casas de Mequinenza aparecían sobre el nivel del agua cuando bajaba el nivel. Pero una vez se lo comenté a Virginia, y ahora os lo explico a vosotros. em, Hasta que no leí Detendrán mi río, no conocí realmente la historia, ¿no? Y me di cuenta de lo poco que me contaron, ¿no? Qué poco mis abuelos me explicaron sobre la guerra, sobre la posguerra y sobre los paisajes sumergidos, a pesar de tenerlos tan cerquita. Creo que en España tenemos como un acuerdo tácito que em, nadie acepta, ¿no? O del que nadie habla, pero a través del cual en realidad nadie hablamos de nuestra memoria histórica o muy poco. Y este fue mi caso, porque cuando leí Detendrán mi río me quedé alucinada, ¿no? De algo que había tenido toda mi infancia y toda mi adolescencia, porque hasta los 18 años estuve en Fraga, en mi pueblo, que está a 20 kilómetros de Mequinenza, como os he dicho, y que conocía tan poco, ¿no? Y me, nada, me sorprendió muchísimo y la escribí y te tengo que dar las gracias porque creo que a pesar de ser espacios que hoy ya no existen, pueden permanecer en la memoria, imagino que de las familias y de los hijos y de los nietos de las que lo vivieron, pero también a través de textos como el tuyo. Y Virginia tiene además una web que se llama detendránmirrío.com, en el que va recogiendo los diferentes puntos en España, ¿no?, que quedaron sumergidos bajo las aguas, que fueron más de 500. Virginia, os hago una pequeña presentación de ella, pero luego le doy voz para que ella nos pueda explicar mejor quién es. Es periodista, antropóloga y escritora, y como ella dice en su web, es incapaz de elegir, entonces creo que sus tres facetas se entrelazan, ¿no?, en los libros que escribe, como Detendrán mi río, y, y creo que hay un trabajo detrás que viene, ¿no?, de esta faceta que tienes como antropóloga, ¿no?,
porque tú me dijiste que no hay ficción, que todo parte de una realidad que tú después narras. Y bueno, explícanos un poquito, ¿quién es Virginia y qué hay detrás de Tendrás mi río? Bueno, muchísimas gracias. Me hace además muchísima ilusión estar aquí hoy contigo por una casualidad, y es que hace 5 minutos estaba hablando de tu pueblo sin saber que era tu pueblo, porque bueno, sí que sabía que eras de esa zona amequinenza, pero no me había quedado o no me habías llegado a decir que era Fraga y me ha Igual parecido no. súper curioso. Bueno, me preguntabas quién es Virginia, pues es una pregunta muy difícil. No sabría responderte. Parece que es la pregunta más fácil que a una persona le pueden hacer y al mismo tiempo es la más complicada porque, bueno, al final somos también tantas personas diferentes a lo largo de una misma vida que es muy complicado. Pero bueno, si quieres que nos lo llevemos también un poco a la escritura, que es sobre todo de lo que creo que querrás hablar, pues creo que soy una niña que sigue jugando a ser niña, porque bueno, hace poco me daba cuenta de que lo que estoy haciendo a día de hoy, sobre todo a nivel laboral, es exactamente lo que hacía de pequeña, porque cuando yo era pequeña, bueno, yo soy de un pueblo de Castilla-La Mancha, de Ciudad Real, que se llama Terrinches, aunque vivo en un pueblo de Teruel, que es Castellserás. Y cuando estaba yo de pequeñita, mis padres se dedicaban a la venta ambulante en mercadillos de pueblo, de Ciudad Real, pero sobre todo de Jaén y de Albacete. Entonces, cuando no tenía clase, estaba o en la huerta con mi abuelo o con ellos en los mercadillos. Y era muy común que, pues como íbamos sobre todo a pueblos de sierra y fríos, y pues en invierno siempre llegaba alguna señora que veía ahí a la niña y decía, ay, me la llevo a casa. Y en cada pueblo tenía alguna persona, sobre todo eran personas mayores, que estaban solas. Y bueno, me llevaban a su casa un poco como hacerme un favor para que yo estuviese caliente, ¿no? Y que también tuviese compañía, pero creo que también a ellos les servía para tener también ese ratito de compañía y compartir sobre todo pues ausencias. De lo que más me hablaban era de los hijos que se habían ido no sé dónde o de la gente que se les había ido muriendo a lo largo de su vida. Entonces, pues es curioso, ¿no? Que haya acabado haciendo Que exactamente sigues lo así. mismo. Que sigas hablando con personas mayores, ¿no? Sobre sus Echas de memorias. menos algo o alguien o sí. Sí, porque además para el libro te documentaste, claro, entiendo que tuviste que hablar, quizá te he cortado ahora, pero me ha venido como ligado, ¿no? Porque entiendo que para Detendrán mi río tuviste que hablar con muchas personas. De hecho, Sí, lo cuentas en el libro, hubo un punto de inflexión, ¿no? Cuando conociste o te hablaron de Mercedes, que es la protagonista, y a partir de sí. ahí la historia da una vuelta. Sí, sí. Bueno, y no solo hablé con estas personas, es la razón por la que a día de hoy estoy aquí. Acabé mudándome a Caspe para poder estar más cerca de las personas entrevistadas, acostumbrarme también a su forma de hablar, porque en las primeras entrevistas, por ejemplo, a veces habían palabras que yo no entendía y que se habían traído pues, o del aragonés o de esa huerta que quedó inundada que vete a saber si algunas de esas palabras las usarán a lo mejor en Huesca. Nunca lo he sabido, entonces pues acabé ahí, solo que bueno, necesitaba estar en un espacio más pequeño. Al final yo soy muy de pueblo y pues incluso un lugar como Caspe se acabó haciendo un poquito grande. Pero la idea inicial era hacer no exactamente una segunda parte de Quien te cerrara los ojos, pero sí más o menos un Quien te cerrara los ojos sobre el agua. Quien te cerrara los ojos reúne historias de personas que se quedaron solas en sus pueblos cuando los demás se fueron. Normalmente es una persona que vive sola, un matrimonio, una madre y un hijo. La idea era que no tuviesen vecinos, aunque en algunos casos también pues
aparecen historias de personas que no son las últimas, sino las primeras, personas que han llegado a un lugar deshabitado y se han hecho ahí su hogar y han conseguido incluso tirar de otros. Entonces, dentro de estas historias, yo quería incluir sobre todo las relacionadas con las expropiaciones por la repoblación forestal y las expropiaciones para construir embalses. Al final son dos temas que siempre van unidos. Sí que hay una persona que aparece en Quien te cerrará los ojos, que vive en uno de esos pueblos que se expropiaron para plantar pinos, pero pensé que limitar el tema del agua a un capítulo de ese libro se me quedaba muy corto y que era un tema que quizá no se había tratado con la profundidad con la que a mí me gustaría conocerlo. Llegaba sobre todo a novelas. Lo bueno es que estas novelas las escribieron sobre todo personas que lo vivieron. Me parece curioso porque lo han contado desde la ficción y normalmente cambiándole el nombre. Entonces está ahí esa parte de hasta qué punto no estaremos convirtiendo algo en ficción para poder soportarlo y hasta qué punto ni aún así podremos llamarlo por su nombre, ¿no? Porque tienes a Julio Llamazares, tienes a Jesús Moncada, a Valentín Rasputín. Eh, entonces, realmente se nota que a pesar de que son novelas, está ahí esa realidad latente porque sus personajes piensan igual en todo momento, viven estas situaciones igual, con las fases de un duelo al fin y al cabo, porque no deja de ser un duelo, ¿no? Que te arranquen sí, de un lugar, te lleven a un lugar nuevo. Cuando eres joven, sí que te puedes aferrar a la idea de, ponemos en finales de los años 60, bueno, pues me voy a Barcelona, encuentro allí trabajo en la construcción, en una fábrica. Para un joven eso pues podía ser incluso lo deseable en su tiempo, pero para una persona mayor que en muchos casos no había salido nunca de ahí, que tenía su vida ahí, sus animales, la casa que había construido con sus manos o que a lo mejor construyó su abuelo y que heredaron, la tumba esperándole, porque, claro, esto también es un tema muy importante. Bueno, a mí como antropóloga el tema de la muerte realmente es el que más me ha interesado desde siempre. Por alguna razón, desde el lado más periodístico he acabado en temas más relacionados con genocidios, exilios, desarraigo, arraigo, pero no puedo evitar relacionarlo y claro, llega un punto en el que me doy cuenta de que efectivamente ese arraigo tiene mucho que ver con esos muertos que quedan en esa tierra que de alguna manera nos ata. Quizá no ya a mi generación, pero sí a la generación de nuestros abuelos y sobre todo los que se quedaron en la España rural. Ujú. Entonces, bueno, me estoy enrollando un poco, pero No, 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 la idea perfecto. inicial era esa, solo que en Casper, donde me había propuesto escribir un capítulo, me convenció de alguna manera Alfredo Grañena, que es un historiador de Caspe, que al final creo que puedo considerarlo mi amigo, que me enredó de tal manera que y le decía, bueno, pero es que yo lo que quiero es una mujer que haya vivido muy pegada al río y que a través de la cual yo pueda ir contando esa relación con el agua, cómo luego vive ese desarraigo, cómo luego cómo puede luego cambiar su relación en la distancia. También buscaba historias de reconstrucción de patrimonio, en muchos lugares en España en los que el patrimonio se iba a inundar sin más, fueron los propios vecinos los que desmontaron piedra a piedra iglesias, arcadas romanas, las numeraban, se las llevaban como podían y lo acababan reconstruyendo en algún otro lugar. Bueno, pues cada uno de estos detalles que le decía Alfredo me decía que no solo lo tenía en su pueblo, sino en una persona en concreto que él estaba convencido que era mi persona, que es Mercedes. Y bueno, él lo que me contaba al principio desde ella sobre todo era que, pues, que era una chica por ejemplo, ya cuando era jovencita, los chicos de la huerta le tenían miedo porque era pues así como muy valiente, muy hecha para adelante, con mucha rasmia que dicen en Aragón. Pero cuando la conocí fue un flechazo. Flecha.
fue un flechazo. Fue desde la primera entrevista, que no iba a ser la primera, iba a ser la entrevista. Yo me quedo aquí, esta historia es para ella. Tenía ya capítulos fuerte. escritos, de hecho tenía ya un capítulo escrito en Mequinenza, había ido también a Zayón, ya había hecho las entrevistas, ya había empezado a escribir el capítulo, había ido también a Ceredo, en Galicia, también tenía parte de ese trabajo hecho, pero fue la sensación de, creo que tengo que poner la lupa aquí y que un tema como este, quizás si lo trato con la misma amplitud con la que traté el otro, no permitirá conectar con ese dolor que nos es tan desconocido a tantos porque no, porque aparte de que no lo hemos vivido, no se nos ha contado. No Para se mí, por nos ha contado. ejemplo, fue muy impactante en esa primera entrevista con Mercedes. Y en ese momento vivía en un pueblo de Alicante, en el que viven mis padres ahora, y me enfadé porque vi que iba a llegar tarde porque antes de salir hacia Caspe me quise duchar y habían cortado el agua de repente sin previo aviso. O sea, pues lo típico que en el último momento ves que enfados tontos que por suerte son momentáneos. Y claro, en ese momento pensé, a ver, ¿eres consciente que vas a entrevistar a una persona que tuvo que irse de su, vamos a decir, pueblo? Era una huerta habitada, pero funcionaba como un Pero, pueblo, para que la inundaran. Entonces, a partir de ese momento empecé a ser más consciente pues sobre todo del agua, del uso que le damos, de la relación que han tenido otros. Yo he tenido también una relación fuerte con el agua, pero a la inversa, de crecer prácticamente sin sí, agua en mi pueblo. Y gracias a Mercedes también he podido entender esa otra parte y bueno, y pensé que iba a ser la mejor forma también de hacérselo llegar al resto. Si tú estás viendo las ilusiones de esa chica desde pequeña, cómo juega ahí, cómo aprende a nadar, cómo empieza pues con su primer novio, cómo su padre de repente se entera de que le ha tocado la lotería y él ni siquiera ha comprado participación y gracias a eso consigue comprarse una torre, lo llaman aquí, una sí, casa junto a su río, en la huerta de sus antepasados, que era el sueño de su vida y era algo que no podía conseguir y de la noche a la mañana te dicen, no, es que esto no se va a inundar, que esto va a desaparecer. Pues creo que gracias a conocer de cerca sus sueños, sus dolores, sus decepciones, todos esos detalles, podemos llegar más a conocer mínimamente, desde luego, porque no podemos llegar a entrar claro. ahí, porque no lo hemos No, pero vivido. sí que es verdad que a través del personaje de Mercedes, que ya se ve que es una persona especial, o sea, eres capaz de transmitir una época, ¿no? Una época y una relación con la naturaleza, una relación con el campo, porque mis abuelos, o sea, yo cuando me leía de Tendrán mi río, salvando las distancias, por supuesto, me veía muy reflejado a mis abuelos, ¿no? Una manera de vivir totalmente vinculada al campo, Mm, al clima, ¿no? A cómo, claro, es que hay cosas que además nos parecen como impensables, ¿no? Cómo construir con tus propias manos tu casa, ¿no? Cómo dependes de la producción del campo. Es que todo eso fue como crecieron nuestros abuelos, ¿no? mm, Y yo no sé, yo muchas veces me planteo que no sé si no lo contaron, primero por miedo, pero segundo porque creían en un mundo mejor, cuando en realidad no tiene por qué, ¿no? Yo muchas veces me doy cuenta de que ellos eran más felices seguramente, claro, salvando las distancias, ¿no? Porque imagina, lo dicen, ¿no? Iban andando a Barcelona, ¿no? Mi abuela también cada día iba andando nosotros le llamamos monte a la parte de las huertas que están un poco más elevadas, y iban andando y era horas y horas para llegar allí, pasarte luego todo el día trabajando y luego por la noche volver a casa, en verano no, que se quedaban a vivir allí, ¿no? Pero, y yo lo veo, ¿no? La vida que mi abuela y mi bisabuela a mí me transmitieron
fue de mayor felicidad que muchas de las personas que me rodean hoy. ¿No? Y creo que ellos tenían como esa idea contraria, ¿no? De que íbamos hacia un mundo mejor y como que había que despojarse o que lo que habían perdido, bueno, no lo sé, no sé cómo acabarlo, cómo explicarlo, ¿no? No sé si me puedes entender. Sí, bueno, es un tema complicado porque, bueno, yo no creo que a nivel colectivo fuesen realmente más felices que nosotros. Ya, Por un es lado verdad, está sí. el hecho de haber vivido en una dictadura que de entrada no te, no te permite quejarte tanto. De hecho, esa es una de También, las razones por también. las que no hay protestas contra los embalses que realmente trasciendan hasta sobre todo los años 80, unido a otras cuestiones como el apoyo de ecologistas también, que lógicamente te da cierto impulso. Pero sí que es cierto que yo no creo que fuesen más felices porque desde luego las condiciones de vida no eran fáciles. Eran durísimos, sí. Entiendo también que ellos, lógicamente, no podían echar de menos ciertas facilidades que tenemos nosotros ahora, pero no tenías luz en casa, no tenías agua corriente. Claro, me pongo también en el lugar de esas personas en ese tiempo y claro, si eso es algo que todavía no has tenido, entiendo que tampoco lo estás sintiendo como una Como carencia, una pero falta, claro, eso es, pero desde luego una vida fácil no era. tenían, Lo ¿no? que sí que he visto, sobre todo pues hablando con gente mayor, no solo para este tema, sino porque normalmente las personas a las que entrevisto suelen ser ya bastante mayores, es, sí, está esa sensación de qué felices hemos sido, pero claro, es que esto te lo cuentan siempre mirando al pasado. Yo no sé Ya, esa persona cómo me lo habría contado si hoy tuviese 30 años. No sé si me diría que es tan increíblemente feliz y que prefiere que no llegue el futuro. Quiero decir que con el ya, tiempo todos tenemos tendencia a idealizar el pasado, a reconstruir los recuerdos y es una forma también pues de aferrarte a algo, de seguir para adelante, de... sobrevivir, Sí, sí, sí. Y creo que se nota más en estos casos en los que se ha perdido tanto, porque es como inevitable el idealizar ese lugar que ya no existe. Lo primero, porque es un proceso natural de la mente, que por alguna razón ocurre. Y lo segundo, porque como no vas a poder ir a demostrarle a esa persona lo muchísimo que mola de verdad del sitio, tú en tu cabeza ya puedes permitirte hacer lo que quieras. claro. Entonces, pero bueno, creo que es algo que todos Que nos hacemos. pasa a todos, sí, es verdad, sí, sí, sí. ¿Y crees Sí. que de hecho este silencio y como la poca resistencia, ¿no? Que también se transmite en Detendrán mi río, viene un poco dada por eso, por como por el miedo a la dictadura o por el miedo a la guerra, ¿no? Porque lo vivieron de tan cerca, porque es muy, y además tú lo representas muy bien en el libro cuando Mercedes dice que lo único que se le ha tragado las aguas ha sido el sombrero, ¿no? Cuando vuelve a visitarlo. Es muy representativo eso. Sí, totalmente. A mí también me pareció muy llamativo y por eso lo quise incluir y resaltar, porque me parecía increíble que una persona en ese momento creo que tenía ya los 93, ahora tiene 94, me decía que solo había perdido en el embalse su sombrero. Madre mía. Después de todo lo que me acabas de contar, perdiste el sombrero, eso es lo que te preocupa, que se perdió el sombrero. Y además aclaraba, y nada más. Pero Qué sí, fuerte. está, por un lado, desde luego está el miedo, hay también cierto, cierto no quiero decir desconocimiento, pero igual que te comentaba lo de que sí que ha habido protestas una vez pasada la dictadura, en parte no solo por entrar en democracia, sino también por tener ese apoyo de ecologistas, sí que creo que la situación a veces pillaba un poco tan de sorpresa que tampoco sabías a qué Ya, aferrar, ¿no? Entonces, en el caso de Caubaca, imagínate, eran personas que vivían en el campo, en torres, mases, relativamente aislados. Era así, pertenecía a Caspe, iban a Caspe
ciertas cosas de, no necesariamente de su día a día, a lo mejor habrá quien fuese una vez a la semana o vete a saber, pero bueno, en el momento en el que vives con cierto aislamiento, en el que además eres una persona que no ha tenido la oportunidad de aprender a leer y a escribir, como fue el caso de muchos de ellos, sobre todo los mayores, Sí, porque los pequeños sí que iban a la escuela en Paubaca, unido a que eres mediero, que es como aquí conocen a pues ese campesino que lleva tus tierras y que además puede habitar esa torre, pero no la tiene en propiedad. Entonces, a muchos de ellos los engañaron. Ellos se fueron de ahí muchas veces sin pedir nada a cambio porque no sabían que les correspondía una indemnización como medieros. Pensaban que eso era, que en total la casa no era de su propiedad, que el que fuera propietario algún derecho tendría, pero claro. al final recoges tus cosas y te vas. Además, claro, eran personas que vivían en una dictadura, que habían vivido una guerra y que ya habían tenido que huir de la huerta. Hubo un momento en el que en Caubaca solamente quedaron dos, tres personas, los hombres ya mayores que dijeron, yo de aquí no me muevo. Y una Y gallina. sí, una gallina, Qué Josefina. bueno. Josefina. Buenísimo, tía. La gallina con los huevos. Y toda esta información la has ido recogiendo a través de entrevistas. Y luego Sí, tú la has hilado. No hay nada de ficción, evidentemente tú reconstruyes, o sea, tú reconstruyes la historia, pero todos son testimonios. Me sí. parece Todo está precioso. basado en testimonios. Luego hay también mucho apoyo de publicaciones locales, de periódicos locales, también de los testimonios que ya había recogido Alfredo. Había algunas personas que ya no vivían. Entonces, muchas veces también hablando no solamente con los protagonistas y con sus vecinos, sino con personas de otros pueblos que han vivido circunstancias parecidas. Al fin y al cabo, yo lo que quería era también pues, que se pudiese sentir identificada una persona que se tuvo que ir de Caubaca con una que se tuvo que ir de Aceredo, que hayan tenido más o menos los mismos dilemas, las mismas preocupaciones, las mismas heridas, a base de detalles compartidos, como el qué pasa ahora con nuestros muertos, que era uno de los grandes problemas. Me quedo como recuerdo una llave de un lugar que sé que ya no voy a abrir, pero al menos estará esto siempre conmigo. Y eso es algo que lo ves, no solamente lo vas a ver en Caubaca, te lo va a contar también Julio Llamazares de su pueblo en León, y no solo eso, te lo van a contar de judíos sefarditas que han ido heredando esas llaves de sus antepasados expulsados, y te lo van a contar armenios expulsados del Imperio Otomano que también se llevaron las llaves y que las han ido heredando hijos y nietos, te lo contarán también palestinos. Entonces, lo que buscaba era un poco, dentro de lo local, lo universal, a base de Ujú. tejer muchas historias. Y cuando encontraba ese punto en común, que era ahí era donde, digamos, hacía la parte más antropológica. Hacía muchas entrevistas en lugares muy dispersos, pero buscaba entre todas esas historias de vida los puntos en común. Y esos puntos en común eran los que luego más trabajaba y más alimentaba a la hora de escribir desde Tender a mi río. Entonces, ese tema, la siguiente vez que veía a Mercedes o a su hermana o a su cuñado o a algunos de sus vecinos, pues quizá la siguiente entrevista estaba centrada solamente en ese tema en En busca eso. pues de esa profundidad. Tuve la suerte de que la protagonista recordaba con un nivel de detalle que llegaba a un punto en el que decías, pero bueno, pero esto será verdad, pero ¿cómo puedes recordar todo esto con este nivel de detalle? Pero es que estaban ahí, su hermana, su cuñado, sus vecinos, y es que todos me confirmaban que eso era Y así. eso era cierto, Entonces, qué fuerte, ¿eh? sí, sí, sí. Debe tener en Entonces, parte alma de cuentista, sí, Mercedes. sí, sí, totalmente, pero claro, hay cosas que te dice y yo quería poder incluir esos diálogos. Y, por ejemplo, cuando de pequeñita le dicen que su hermano pequeño ha muerto y ella solo tiene 3 o 4 años.
Y su reacción es, pues más me querrán a mí. Claro, cuando te dice alguien eso, dices, pero a ver cómo voy a poner esto porque es demasiado específico y no parece muy propio de una niña de 3 o 4 años, pero cuando en su familia te confirman que Que sí, sí. esa fue su reacción. Pero yo creo que además tiene que ver un poco con la relación que tenían con la muerte, ¿no? O sea, no existían los tanatorios, ¿no? Ni siquiera había cementerio en Caubaca, ¿no? Tú lo cuentas, ¿no? Entonces, Sí, y de hecho, y ahora me haces pensar en lo que has dicho al principio, ¿no? Que estabas como muy llamada con el tema de la muerte, se ve mucho en el libro, ¿no? Los niños que mueren, el muerto que se encuentran cuando vuelven después de la guerra, ¿no? El campo manchado de blanco, ¿no? De personas muertas tapadas. Quiero decir que eso lo sigues manteniendo ahí. ¿Tú crees que ha sí. cambiado el vínculo, la relación que tenemos con la muerte a la que tenían? Sí que ha cambiado, pero bueno, llevaba tiempo cambiando. Hay que tener en cuenta que antes el lugar en el que se enterraban las personas es lo que a día de hoy es la plaza del pueblo o era el terreno de justo al lado de la iglesia, pero que pertenecía a la iglesia. Y llega un punto en el que de repente empezamos a asumir como una idea más traída de Francia sobre la muerte, ya siglo XIX o así en el que parece que la tenemos que apartar completamente. A mí esto me empezó a llamar la atención cuando estaba estudiando, no sé si estaba ya en antropología, pero hice un viaje de Interrail por el este de Europa y me pareció muy curioso ver lo presente que estaba la muerte. Por todas partes había carteles de la persona que había muerto. En Sarajevo, por ejemplo, bueno, aparte de que se mantenían los disparos y demás, parecía que la guerra había terminado una semana antes. Había veces que estabas caminando y de repente en el centro de Sarajevo te encontrabas en un cementerio musulmán y había una relación con la muerte que no, y muchos recordatorios por la calle a personas que habían fallecido esa semana. Lo veías también en Rumanía, lo veías en Bulgaria, en Rumanía todavía veía en casas de campo la tumba al lado de la casa, en el propio terreno y el cerdo pasando por encima. Era todo como más, había como una relación más cercana, ¿no? Y ahí fue cuando empecé a interesarme cómo esto habría podido cambiar. Unido a que tengo una abuela obsesionada con la muerte, que la voy sacando también en Detendrán mi río, no, porque ahí, bueno, la verdadera protagonista es Mercedes y ahí no. No me Pero cabía mi sí abuela. que mi abuela va haciendo apariciones estelares. De hecho, estos días estoy escribiendo mucho sobre ella también. Y es una persona que está tan increíblemente obsesionada con la muerte que ya no es solo que tengo una mortaja perfectamente preparada desde hace décadas, que a mí me daba pánico dormir en la habitación en la que dormía en su casa porque sabía que estaba la mortaja ahí. Al otro lado del armario, además encima del armario había muñecas de estas que tienen los ojos así, Sí. bueno, terrible, terrible. Y yo sabía que ahí estaba preparado todo lo que ella quiere Qué ponerse fuerte. para ir monísima el día que se muera. Y hubo un día que hablando de esto y de su obsesión con la muerte y la mortaja, y tal, y me dice, ah, pues lo que no sabes es que tengo tres. Tiene tres mortajas repartidas entre las casas de sus hijas. Ahora Por se si muere acaso. y va monísima. De hecho, hace poco iban a ir, no sé dónde iban a ir mis padres y parece ser que la mortaja estaba en casa de mi madre. Y mi abuela, vamos, alteradísima, diciéndole, bueno, pero habrá dejado la mortaja preparada, por lo menos por si me la tiene que poner el muchacho, mi hermano. Así, todo el día. Qué Entonces, fuerte. yo creo que eso también ha influido. Eso te ha quedado, claro. Sí, y Oh, bueno, y por suerte me lo he llevado también a una parte más antropológica y me lo tomo también con sentido del humor porque si no habría podido ser súper traumática porque ella cuando, por ejemplo, cuando viajo siempre da por hecho que voy a una guerra o cuando hace un tiempo escucho en las noticias este avión que se quedó dando vueltas sobre Madrid, no dejaba a mi madre insistiendo en que tenía que llamar porque yo estaba en ese avión y el avión se iba a caer. O a lo mejor me ve cosiendo en el sofá y me suelta una retaila del tipo, ¿tienes que ponerte de edad?
para que no te mate la aguja, porque si se te mete por el dedo, te sube por las venas, te llega al corazón y te mata. Pero es que me ha llegado a decir que no se puede caer una aguja en el sofá porque cuando te Sí. descuidas, se te mete por el culo, te va subiendo por las venas, te llega al corazón y te mata. Imagínate las ganas que te quedan de coser después de esto. Pues ¿Y cuántos años tiene tu abuela? ahora tiene 87. Qué Pues buena, tío. es así con todo. Pero, claro, pero ahí hay una parte de normalización de la muerte Sí. y de humor también, ¿no? Es como una aproximación muy inteligente, porque al final, desde que nacemos ya forma parte, ¿no? De nosotros. Sí, sí, totalmente. Bueno, además es algo que creo que ha estado, no sabría decirte si puede que sea incluso muy manchego, porque alguna vez he hablado con Ah, un amigo podría ser. que es de Alicante, pero sus padres son de un pueblo muy cercano al mío, y él me ha contado pues cómo él ha visto en su pueblo mujeres mayores que van al tanatorio y que parece que lo disfrutan, que es como el entretenimiento. O sea, está feo decirlo así, pero sí que tengo la sensación de que en La Mancha tenemos una relación con la muerte que, al igual que la tienen en Galicia, por ejemplo, también es muy Ah, cercana. sí. Creo que quizá a personas de Alicante las espantaríamos, por poner un Bueno, yo ejemplo. lo de disfrutar ver a personas en un velatorio en casa, también te lo puedo decir de Aragón. O sea que esto debe ser común en toda España, muy fuerte. Y sí, yo desde muy pequeñita había o sea, había personas muertas porque querían que los vieras, ¿no? Que te despidieras de ellos. Y yo, em, tienes razón en que se nos hubiera podido convertir en un trauma, pero yo no lo vivo así, lo vivo como acostumbrarme, ¿no? Como verlo como, bueno, como una normalidad que forma parte de nosotros, ¿no? Y luego, de hecho, también me has hecho acordar del vínculo con la muerte de los animales, la matanza del cerdo, ¿no? Yo también crecí con eso, ¿no? Y me daba mucho, mucho miedo, pero ahora que lo veo en la lejanía, creo que era una manera como más real, quizá, ¿no? De vivirlo, no lo sé, no lo Sí, sé. sí, es que, bueno, hay cosas que, mira, por ejemplo, nosotros tenemos asumido, y esto es totalmente cultural, llorar cuando alguien muere. Fisiológicamente, el efecto va a ser casi el mismo que el de reírse. Por eso hay otras culturas que en los funerales lo que hacen es reírse, bailar, cantar. Entonces, llega también un punto en el que dices hasta qué punto no estamos teniendo X reacción por lo que hemos visto alrededor y hasta qué punto lo que estamos haciendo quizá tampoco es lo más natural, ¿no? Por Ya, ejemplo, te hablaba de mi familia materna en relación con la tu abuela muerte. es de tu madre. Sí, pero en mi familia paterna hay un caso incluso más extremo y es que no sé si has leído una crónica de Alberto Salcedo Ramos sobre el bufón de velorio, que es muy No, típico en el Caribe. Y además, en República Dominicana pregunté si conocían a alguno, porque él escribió de Colombia principalmente y me hablaron de un señor que cuando había alguien enfermo se paseaba por las puertas y le daba la vuelta a su camisa porque lo entienden como una señal de que esa persona va a morir, porque eso le iba a permitir comer, vivía de ir a contar esos chistes a los velorios, ¿no? Bueno, pues ese bufón de velorio estaba en mi familia, solo que no vivía de eso. Que yo sepa, no vivía de eso. Resulta que ese bufón de velorio caribeño existe también en La Mancha y era mi abuelo paterno, qué fuerte. que iba a los velatorios y al hombre pues, le daba por contar chistes, se venía arriba y venga, todo fiesta y alegría. Mi abuela avergonzada, y yo recuerdo, porque ya mi abuelo no lo llegué a conocer, murió antes de que yo naciese, y mi abuela estaba siempre, siempre hablando de él, tenía un montón de recuerdos sobre él. Y uno de los que más me contaba tenía que ver con esto, de pues como siempre, antes de ir a dar un pésame, la pobre iba asustada.
Es lo que me va Iba, a hacer este hombre, ¿no? La que me va a montar. iba aterrada a dar pésames porque ella sí que tenía como esa idea de la corrección, del quedar bien, de tal, no sé qué, era como siempre antes de salir, ahora no se te ocurra ponerte a contar chistes. Y Qué acababa. bueno. Pero es que además, mira, me haces pensar en que siempre que se ha muerto alguien muy cercano, yo he vivido las dos cosas, ¿no? Tanto la pena como la risa. Debe ser algo que está dentro, ¿no? Que es lo que dices tú, que está muy cercano el lloro con la risa. Pero sí que es verdad, ¿no? Que te acuerdas o sea, cuando te falta alguien, ¿no? Primero vives como un proceso de duelo, pero luego yo siempre recuerdo después del entierro que habernos reído, ¿no? Acordándonos de cosas que habíamos vivido divertidas con esa persona, ¿no? Irte a zampar y a beber. Y, exacto, y juntarte para zampar y beber, sí, sí. Sí, sí, Pero es que es un poco así, ¿no? Es que hay una línea muy fina que lo separa. totalmente. Mm, qué bonito. Estabas condenada a investigar sobre los Sí, vínculos con la muerte, Virginia. Qué fuerte. sí, sí. Oye, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que nos hemos saltado a la primera pregunta que siempre hago, pero te la haré al final, ¿vale? Ay, Sobre la cicatriz, luego te la hago. Porque ahora ya nos hemos metido en Detendrás mi río. Y una de las intenciones que tú tenías con Detendrás mi río era nombrar, ¿verdad? Era poner palabras a lo que sucedió ahí. Porque además voy a leer tienes una cita muy cortita que dice, porque nombrar no es otra cosa que salvarse. Y luego hay otra que me gustó muchísimo que o mantener viva la memoria de un hombre tan anónimo e inmortal como cualquier otro. Eclipsado por el insecto, el hombre se quedó sin nombre. Que esta es la historia, para quien nos haya leído el libro, de un era el abuelo, ¿no? De Mercedes, el o bisabuelo, tatarabuelo, que le llamaban, exacto, que es por donde le venía el mote de polilla. Olivia. Sí, porque una vez en el mercado, ¿no? Que él vendía alfalfa o trigo, no sé bien lo que era, tenía un bicho, un insecto en el pantalón y dijo, le dijeron, ¿qué llevas ahí? Dijo él, nada, no te preocupes, que debe ser una polilla. Y entonces a partir de ahí le de nombre el polilla, ¿no? Y me gusta mucho por esta parte de humor, ¿no? Pero también por esta reivindicación de lo anónimo como algo importante y representativo, ¿no? Es decir, como a través de una persona como Mercedes o cualquier otra de tu relato que explican, ¿no? Una historia común tan importante, ¿no? O tan representativa de la España de ese periodo. Es que es como que estamos acostumbrados mucho a dar importancia a las personas que tienen un nombre, ¿no? Mm. Y me gusta mucho pensar en el valor de todas esas personas anónimas, ¿no? Y me gustó mucho esta cita, este trocito, sí. A mí me encantan también esas personas supuestamente anónimas y poner mi granito de arena por sacarlos del anonimato. Y fue algo que, bueno, cuando estudiaba periodismo, recuerdo que la primera entrevista que tuvimos que hacer en profundidad, como ¿Mm? práctica, era a una persona de, pues, cierta relevancia, vamos a decirlo. Entonces, claro, yo recuerdo que escuchaba gente alrededor que, pues, que tenía cierta relación más o menos próxima con políticos o alguien famoso y así. Y yo de quien me acordé fue de un anciano que vivía en el pueblo del que era entonces mi novio, que era un señor que se dedicaba a hacer santos Mm. y se fue a hacer santos a Perú. Entonces, muchos de los santos que hay en una zona específica de Perú y muchos de los de la Vega Baja en Alicante los ha hecho este señor. Y a mí los santos me daban igual. O sea, no era una cuestión religiosa, pero dije, me apetece contar la vida de este hombre, quiero saber Era cómo se su hace un historia. santo. Em, eh,
cómo esta persona aprende a hacer santos, se va a Perú, los hace allí, consigue volver a España y seguir haciendo esto mismo, pues yo quería saber. Y bueno, la verdad es que no esperaba nada. Cuando me lo devolvieron con nota, me llevé un alegrón y dije, vale, no todo está perdido, no necesito un primo político. Bien. Y, y, la verdad que le agradezco mucho a ese profesor la buena acogida que le dio a esa historia, porque además me consta que tampoco es que le interesen especialmente los santos o el tema religioso, pero sí que vio eso que yo también había visto, ¿no? En una persona anónima que puede ser tan interesante o más que Más una como que está cualquiera. todos los días en los periódicos, ¿no? Entonces eso fue como un pequeño empujón para pues buscar a estas personas que igual están en mi pueblo, como están en una aldea de Armenia, como y ponerlas ahí, contar sus vidas. De todas he aprendido algo. Confío en que quien haya leído esas historias haya aprendido también lo mismo que yo aprendí en ese momento. Y en cuanto a lo de nombrar, si es que al fin y al cabo, nombrar, incluso en su sentido más literal, digamos, tiene ese afán de perpetuarse o ha tenido, porque ahora es fácil que tú tengas una hija y escuches no sé qué nombre vikingo, no sé, por ejemplo, que se ha puesto de moda por una serie y dices, ay, pues yo quiero este nombre para mi hija, pero antes era muy común el que recibieses el nombre de la abuela, del Mm. abuelo, de la tía que murió o incluso de la hermana mayor que murió, que es una cosa que siempre me ha fascinado, cómo en la misma familia el mismo nombre se repite porque uno de ellos murió y al siguiente se le acaba como transfiriendo ese mismo nombre y me parece, por un lado, una manera de perpetuarte tú a través del nombre que das y por otro, perpetuar a tus seres queridos, ya sea la hija mayor que has perdido o tu madre que ya murió y quieres que ese nombre lo pueda mantener su nieta. Entonces, a eso es a lo que me refiero con lo de salvarse. Es como, no sé, quien le pone nombres a una estrella o a una especie de insecto que acaba de descubrir. O, ¿de qué te estás salvando al fin y al cabo? De la muerte poniendo nombres. Y no tiene por qué ser necesariamente tu nombre, pero es como que está ahí tu sello. Este nombre lo Sí, puse yo. Por eso, pues, no sé quién conquista no sé qué ciudad y le da su nombre o la de su pueblo. Me interesa mucho esto que esconde el hecho de poner un nombre. Mira, por ejemplo, mi abuela materna, o sea, paterna, la que regañaba al abuelo que contaba chistes en los velatorios, ella se llamaba Araceli y tenía la obsesión de que yo me tenía que llamar Araceli cuando mi madre estaba embarazada. A mí me parece un nombre precioso, pero mis padres en ese momento lo veían más pues como de anciana, no lo veían persona mayor. para una niña recién nacida, ni uno ni otro. Por no decir que a mi madre se le había metido en la cabeza que me tenía que llamar Melania porque le encantaba lo que el viento se llevó. Entonces, ahí había un choque a ver, tampoco vamos a elegir algún nombre de mujer de la familia materna para que ella no se enfade. Claro. Además, ¿qué hacemos? Bueno, pues al final decidieron ponerme el nombre de mi madre para que no hubiese ningún pique. Conflicto. ¿Qué pasó? Que como no me llamé Araceli, aunque tampoco me llamé Francisca ni Paula, como no me llamé Araceli, mi abuela nunca me llamaba por mi nombre. No lo aceptaba y para mí Sí, es como una... Sé que puede sonar un poco forzado, pero era como una forma de negar qué su propia fuerte, sí. mortalidad, ¿no? Es como la niña se ha quedado a mi nombre y ya te queda el trauma para siempre. Porque siempre me decía niña, Qué Nifa, que esto lo fuerte, tía. decimos niña en esa zona, o incluso Regina. Esto era lo más fascinante. Regina era su madre y murió cuando ella tenía 5 años. No es un nombre que te salga fácil a la hora de llamar a tu nieta.
porque tú, aunque tu madre hubiese vivido hasta los 70 años, no la llamarías tampoco Regina, la llamarías mamá. Pues Entonces, con eso, mi abuela me demostraba como su enfado porque no había podido como perpetuarse a través de mí, me parecía súper curioso. hoy sí, ¿no? Era como negar que no se le había concedido eso, ¿no? No, no. Sí, sí. Me parece muy fuerte. Y me haces pensar también en tener hijos. Es que, ¿no? En escribir un libro, es verdad, ¿no? Forma parte esto de como dejar el legado, es como algo intrínsecamente humano. Qué bonito. Y tú es lo que querías hacer, ¿no? En Detendrán mi río un poco, nombrar la historia. Sí, sí. ¿Y va a haber más Detendrán mi río? Que esa es una pregunta que se me ha quedado, porque claro, si tenías hecha toda la investigación y nos hemos quedado en Caubaca, ¿va a haber más o no? Algo que va en el aire y bueno, la web sigue abierta y la tengo parada porque estoy centrada en algo que estoy escribiendo y no le puedo dedicar el tiempo que merece, pero sí que fuera de la web, esa base de datos que he ido alimentando ha seguido creciendo y aunque en la web se ven a lo mejor 100 o 120 pueblos, realmente yo en casa tengo unos 350 para ir Y los vas a subiendo ir poco a poniendo. poco. Sí, y luego además a muchos de ellos voy viajando. Entonces intento o bien contactar por internet con personas que vivieron ahí y que a día de hoy pues están, por ejemplo, en Argentina. Hay una señora que es la que me va informando sobre un pueblo de Galicia. Hay lugares en los que sí que se construyó un pueblo que está cerca, que lleva el mismo nombre y donde puedes encontrar a uno de esos antiguos vecinos. Y hay momentos en los que es más difícil, ¿no? Entonces, en esos casos, pues recurro bastante a los correos electrónicos o a WhatsApp para seguir en contacto con ellos y cuando puede ser, pues visito esos lugares o intento unirme a los puntos en los que aún se reúnen para alguna fiesta puntual anual, Vas. donde sí. Sí, en verano estuve, por ejemplo, con los antiguos vecinos de Riaño, que aunque hay un Riaño nuevo, la mayoría de los que realmente vivían ahí se fueron a otros lugares. Entonces, bueno, pues hay un día de verano en el que todavía se reúnen en torno a una iglesia que rescataron ellos del agua y que reconstruyeron. Entonces, me, Y me gusta acompañarles en esos momentos, qué me bonito. cuentan historias, veo esos vínculos que mantienen y un poco con todo eso seguiré alimentando la web y bueno, sí que eso creo que es un tema con el que me podría jubilar. Ya, ya. Además Sí, estoy sí, haciendo sí. trabajo de jubilada, a veces lo pienso y digo, a ver, la fricada está de ir coleccionando pueblo a pueblo. Muy fuerte. Y hacer una base de datos en la que voy añadiendo esos detalles, tipo año de inundación, habitantes que tenían que inundar. Porque Fecha de previamente, inundación que pasaba. pero es que además es curioso porque previamente no había nada de esto, ¿no? No lo sé, a Ya, nivel yo recopilatorio y no he no, visto, no conoces nada. no, no. Lo que había visto era, como te decía, sobre todo novelas y luego sí que a medida que vas profundizando en el tema sí que vas encontrando sobre todo publicaciones locales, que a lo mejor Claro, ha publicado el ayuntamiento o claro. que algún vecino se autopublicó. Entonces me voy haciendo una biblioteca sumergida que alucinas a base de ir a estos pueblos porque siempre acabo dando con ese señor que hizo el libro de chascarrillos de no sé qué pueblo que desapareció, por ejemplo, ¿no? Entonces me voy haciendo ahí mi colección y es guay porque además son libros que tampoco encontrarías en una librería. Los encuentras porque Claro. vas al sitio porque justo has hablado con esa persona y le queda alguno en su casa. Ya es que es un trabajo de una labor, además de labor, es una labor muy importante porque, claro, todo esto muchas veces o sea, se pierde, ¿no? Si no se guarda. Con esas personas desaparece. Sí, sí, por eso lo voy guardando y aparte de esto, en el mapa suelo incluir, pues aparte de alguna historieta y algunos detalles,
suelo incluir cuando hay algún proyecto de recuperación, la típica página web que lleva alguien que se fue del pueblo donde recupera fotos antiguas que le van enviando sus antiguos vecinos. Ese tipo de proyectos, pues me gusta mencionarlos ahí y redirigir a ellos. Pues intento en la opción del enlace que hay en la descripción, intento que estén ahí incluidos o que si hay algún libro que también aparezca ahí, para que sirva un poco también como un lugar en el que todo eso pueda ir quedando recogido, porque no dejan de ser proyectos muy dispersos a los que puedes Claro. llegar porque buscas ese pueblo en concreto. Y en total se calculan unos 500, ¿no? En toda España, más o menos. Así un Más poco o a menos. ojo. A Esto ojo es, ya. es que es muy complicado, tanto la cantidad de pueblos como la cantidad de personas perjudicadas. Esta Ya. última es mucho más no complicada, es imposible de saber. Lógicamente en su momento no había cifras oficiales porque no interesaba, pero es que tampoco se puede cuantificar, porque, por Ya. ejemplo, cuando tú buscas qué, qué pueblos hay sumergidos debajo del embalse de Mequinenza, vas a ver Fayón y vas a ver la Mequinenza antigua. Claro, y no vas a ver Caubaca, es verdad. No vas a ver Caubaca, pero es que no vas a ver tampoco la Herradura, que era mucho más grande que Caubaca, que tenía su alcalde pedáneo. Es que no vas a ver ni siquiera nada de Caspe, porque como lo que consta es que a Caspe le inundaron tierras, no te va a aparecer por ningún sitio en un rastreo rápido. Claro, qué Entonces, fuerte. claro, no se puede cuantificar, porque para mí Caubaca realmente, a efectos prácticos, es un pueblo. Si lo dejamos como tierras que se inundaron, tú te imaginas que ahí solo hay árboles frutales y no piensas en nada más, Y- pero es que tampoco vas a pensar exacto, en las personas que viven de esos árboles frutales que estaban en otro pueblo y que se tuvieron que ir porque se le inundaste. Pero como no le inundaste la casa, no pueden recibir tampoco una indemnización por esa casa que han tenido que dejar. Eso no lo vamos a poder saber nunca. Me interesa sobre todo casos como el de Mercedes, porque Mercedes pertenece a una generación en la que lo fácil era, si llevabas medio siglo escuchando que esto lo iban a inundar, por un lado, tú has interiorizado que ese lugar no va a ninguna parte, y no solo eso, sino que en la realidad, más allá de lo que tú puedas proyectar, en la realidad a ese lugar han dejado de traer servicios que sí han empezado a llegar a lugares más claro, grandes y sobre todo a ciudades. Entonces, te están abocando a desaparecer, tanto si se empieza a construir el pantano como si no, tú ya te vas a querer ir. Creces con ese gusanillo de esto va a desaparecer, esto va a desaparecer. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a construir una casa? Mercedes estaba ampliando la casa de sus padres para quedarse ahí, pero aún así ella llega un momento en el que se casa y se va. Pero lo es que dice, como coge el ella, tren. sí, la mayoría de personas de su generación en esa zona lo que hacían era que se casaban y se iban. Pero es que Claro, ya desde tiempos de tu abuelo habéis estado escuchando que esto lo va a inundar un embalse, entonces claro, estás condenado. ¿Y en qué exacto, no hay momento? futuro. Claro, pero tú no vas a contar como una persona perjudicada por la construcción de ese embalse, Ya, igual que no va a contar a alguien que está en una zona no inundable, pero cuyas relaciones sociales, económicas, dependen de ese lugar que ha quedado inundado. Tanto si es un pueblo como si no. Le has quitado su medio de vida. Lo más posible es que se tenga que ir y va a ser el más perjudicado porque ni siquiera le van a pagar una casa. exacto. Es muy fuerte, ¿eh? Es muy bestia. Mm. Y que no se haya contado con más, ¿no? Con mayor ahínco, ¿no? Me parece muy fuerte. Y de ahora estaba pensando en otra cosa que me gusta mucho de la novela, que es lo que haces lo de, me han llamado al timbre, bueno, lo de las coincidencias Ah, que ocurren, ¿no? Y además, cómo la cierras al final del libro también me gusta mucho, ¿no? Porque hay un personaje, Pearson, ¿no? Que hubiera podido cambiar el transcurso de las cosas, aunque sí que es verdad que cuando termina
estamos destripando el libro, pero bueno, no pasa No nada. pasa nada porque es historia, entonces Exacto. no hay Pues, spoilers. no hay spoilers porque ya ha pasado, ya se conocía, tienes razón. Oye, que No, no, no hay, o sea, el Lusitania se hundió. exacto. Y eso lo Como sabíamos. el Titanic, no es un spoiler. Y es muy fuerte porque, claro, después cuando termina la novela lo explicas. A mí me gusta mucho, ¿no? Como eh, Kaubaca hubiera acabado debajo del agua, pero probablemente no falló, ¿no? O, bueno, el hecho es que como una persona tan lejana a este territorio hubiera podido hacer cambiar la historia de esas personas, ¿no? Cómo estamos vinculados a través de hilos y cómo nos puede cambiar la vida, ¿no? Dependiendo de lo que haga otra persona a miles de kilómetros, ¿no? Me parece maravilloso, no está todo en nuestras manos también, ¿no? Que esto también es una idea que me gusta mucho. Sí, bueno, a mí las coincidencias, sobre todo desde hace unos años, es algo que me fascina. Pero esto sobre todo desde que me fui a vivir a Armenia, porque era como que una cosa enlazaba a la otra, pero era tan surrealista que en algún momento me planteé empezar a notarlas, a ir uniéndolas, luego ahí quedó porque llegó un punto en el que era a diario, pero coincidencias que dices, es que no tiene sentido que esto esté pasando y empecé a valorarlas mucho y a veces sé que puede sonar así como muy New Age y demás, pero hay veces que cuando se enlazan, eso me da mucha fuerza, porque tanto si es verdad como si no, me da igual. Me concentro en Mm. voy por donde tengo que ir. Mira cómo fluye todo y soy consciente de que no tiene por qué ser verdad. Esto No es es que sea una como ingenua, claro, esto es como si quieres leer el horóscopo y no quiere decir que te lo creas, quiere claro, decir que a lo mejor esperas que alguien te dé una frase de ánimo y que te va a exacto, sí venir muy señora, bien también. El problema va a ser que tú te aferres en todo momento y hagas depender tu vida y tus acciones de lo que eso te dice, pero a lo mejor te levanta un día el ánimo, te hace salir a la claro calle que con sí. tontería y no tienes por qué ser una ingenua, ¿no? Entonces con esto pasa un poco lo mismo. Y bueno, empecé a valorarlas independientemente de si son coincidencias, de si no lo son, de si es puro azar, de si significan algo. El mero hecho de que algo tan mínimo pueda cambiar el curso de la historia o la vida de las personas, me parece tan alucinante que, bueno. Es muy alucinante. Y las llamas señales, me encanta, Sí, ¿no? bueno, a veces sí. Y bueno, yo creo que también, más allá de pecar de ingenuidad o no, te puede también ayudar a superar ciertas situaciones. Es decir, al final, si enlazas una serie de coincidencias a la inversa, desde la última página de Detendrán mi río, quizá, yo me acabo dando cuenta de que gracias a una de esas coincidencias que me fastidiaron mucho, quizá empecé a escribir. Entonces, hay veces que incluso puedes sacar un aprendizaje de ellas, incluso de las más fastidiosas. Tal cual. No siempre Pero a son mí me... maravillosas. No siempre es, ay, mira qué bien todas estas No, plumitas que caen, los ángeles se como... No, exacto. no es eso. Sí, claro. No, pero y a mí me pasa muchas veces cuando intento explicarme a mí misma cosas que me han pasado, Mm, que uno hilos, ¿no? Y es lo que dices tú, le acabas dando una explicación que seguramente no sea la real o que es la que tú te has construido, pero que te sirve, ¿no? Para seguir adelante. A mí me mm, funciona mucho también. Mm, Quizá la gente que nos está escuchando no entiende muy bien de lo que estamos hablando, pero la cosa es que en el libro de Tendrás mi río, Virginia habla de Pearson, que es un ingeniero que tenía planes hidráulicos en la misma zona y en otras zonas de España, que no tenía previsto crear un embalse tan grande como el de Mequinenza, sino diversos embalses, ¿verdad, Virginia?, para poder dar luz a energía eléctrica a ciudades como Barcelona y que eso hubiera supuesto que no se hubieran sumergido tantos pueblos, sino menos, ¿verdad? Esto es un poquito así, ¿lo he explicado bien? Va un poquito por ahí.
¿no? Y Sí, entonces él habría, acaba muriendo en el Lusitania, en el hundimiento del Lusitania, él acaba muriendo y nunca se llevan a cabo sus planes. sí, así es. Él, bueno, Exacto. su proyecto era de presas escalonadas más bajas, que por tanto, pues no habrían Ujú. sido tan perjudiciales. Los de Fayón están convencidos de que se habrían salvado y parece ser que sí, que efectivamente se habrían salvado, pero no solo por el proyecto de Pearson, es que incluso el proyecto que se acaba llevando adelante inicialmente no va a inundar Fayón. Pero de la noche a la mañana se hace así un Sí, es anuncio verdad. repentino en el que no les das ni tiempo para hacer alegaciones ni para nada, en el que, uy, sorpresa, cambio de presa, perdón por esta rima, te juro que no, No. que no le ha gustado. Y de repente, Fallón se va a inundar. Pues hombre, y claro, Fallón, gran parte de Mequinenza, gran parte de la herradura también, se habrían salvado. ¿Qué ocurre? Que con la Primera Guerra Mundial, Pearson se queda sin inversores, tiene que empezar a viajar, también empezaba a vivir una situación que no era la mejor para él y bueno, en uno de esos viajes en busca de inversores, él sube a Lusitania en el último viaje que hace y en Lusitania pues se hunde por un submarino alemán Tremendo. que lanza un par de torpedos. Bueno, no está claro si era uno o si lo segundo era una réplica. Bueno, y es que ha habido también historias muy Muchas extrañas. versiones. Sí, que nunca se han terminado de demostrar, pero sí que se considera que el hundimiento del Lusitania fue lo que hizo que Estados Unidos finalmente decidiese entrar en la guerra, a pesar de que no lo iba a hacer, supuestamente. Entonces, la presencia de esa persona que a lo mejor no tendría por qué haber estado ahí y de repente muere ahí, muere en él y muere su mujer. Y fíjate qué curioso que su mujer era su novia del pueblo de infancia y la conoció Sí, en Alemania, o sea, la conoció, no, la reencontró en Alemania de viaje que se la cruzó por la calle. Entonces, pues este hombre va a bordo de ese barco en el último viaje, por tanto, ese proyecto, de hecho, dicen que se hundió con los planos. No sé si eso ocurrió así o no, pero sí que me pareció curioso los destinos de unos y otros acaban de alguna manera bajo el agua, ¿no? Entonces, con pues el sí, qué tiempo bonito, se a pesar retoma. de dramático. mm, se retoma el proyecto y claro, el que se plantea, pues ya, Es otro, que es el sí, que bueno, conocemos, se presentan varios y se aprueba el que el que conocemos tenemos ahora, y que tú tan de cerca conoces. en el que tantas veces me he bañado y en el que ahora está plagado de cirulos, efectivamente, que también lo dices en el libro. Madre mía, qué tremendo. En fin. ¿Y qué es lo que lleva a Virginia al mundo de... Porque lo de la muerte ya sabemos por dónde te viene, pero lo de la España rural, el desarraigo, bueno, el La desarraigo también estaría muerte. vinculado a la muerte, La muerte también. pero ¿viene de ahí tu Sí, interés por la España rural? sí. A ver, sí y no. Esto es algo que yo he visto con el tiempo. No, no fue algo intencionado, ni simplemente ha llegado a un punto en el que me he dado cuenta de que parece que estoy siempre contando lo mismo y que además soy muy pesada con mi abuelo y todo lo que tiene que ver con mi abuelo materno, con el que te decía que estaba siempre en la huerta. Cuando yo era pequeñita, como siempre estaba pegada a él, y volvemos a las bromas en relación con la muerte, él estaba un día abriendo la tumba de sus padres para ampliarla. Iba a ser para él y para mi abuelo. O sea, estaba excavando su propia tumba. Esto en España en los años 90 es como mínimo chocante, porque bueno, de eso de ver a un hombre preparándose la tumba como si estuviésemos en tiempos de guerra o claro, a mí fue algo que me marcó mucho, pero es que además, como lo estaba preparando todo para que pudiesen
caber todos y que él estuviese, vamos a decir, en una planta y mi abuela en otra. Claro, yo cuando vi los salientes que permitirían separar a uno y a otro, como niña que estaba siempre con él y preguntaba todo, le dije, abuelo, ¿y eso qué es? Y la respuesta de mi abuelo fue, es que la abuela es tan presumida que no va a querer mudarse a la otra casa sin sus choris. Es como llaman allí a los pintalabios, no sé si tú lo llamas chori o... No, no, te iba a preguntar qué es un chori. Pues en los pintalabios. Entonces, según él, esto era para que ella pudiese poner ahí todos sus pintalabios para cuando se mudasen a la casa. Él me contó que estaba construyendo una casa nueva a la que se iban a mudar. Y siguió con lo suyo. Y yo, "Ah, pues bueno". Pero claro, el recuerdo se quedó ahí un poco... No es que me traumatizase ni nada de eso. No. Estuvo latente mucho tiempo. Lo que pasa es que en ese viaje que te contaba por el este de Europa, em, hubo un día en el que, fíjate lo curioso que además yo estaba en Auschwitz con una amiga y estaba en Auschwitz 2 además, en pleno invierno. O sea, eh, no era fácil volver a casa corriendo, ya te lo digo. En ese momento me llamaron y me dijeron que mi abuelo se estaba muriendo. Intenté conectar, porque, a ver, te he contado que siempre estaba pegada a él, pero realmente era como mi padre. O sea, yo tengo dos padres y dos madres, porque mientras mis padres estaban trabajando, a mí me cuidaban mis abuelos maternos. Entonces era como mi superhéroe en mi vida, era, vamos, una persona que siempre me fascinó por bueno, sobre todo. Bueno, intentando volver, la verdad es que fue un lío. Tenías que esperar un autobús para ir a Auschwitz uno, luego de ahí llegar a la estación de Auschwitz Pueblo, de ahí ya podías empezar a moverte a Cracovia, ya desde Cracovia podías empezar a moverte por Europa. Vale, pues después de todo este lío, durante un día o dos uniendo trenes, al llegar a Francia para coger el último tren, ya era el último para llegar a España, el revisor no me dejó subir. No me quiso explicar por qué. Le dije si, vale, no importa, te puedo comprar otro billete una vez esté subida al tren, tú tienes la capacidad de vendérmelo ahí. Y su respuesta fue, sí, sí que puedo, pero no lo voy a hacer. No me quiso explicar nada. Por suerte, estaba también esta amiga, y por suerte ella pudo gestionar buscar un hotel, comprar billetes para el día siguiente, era el último del día. Cuando conseguí llegar a España al día siguiente, mi abuelo llevaba una hora muerto. Hostia, qué fuerte. Entonces, esa sensación que me quedó, perdona, No, no te hablamos aquí de preocupes. cicatrices y Y tenía que salir la cicatriz. sí, esa sensación Qué que me fuerte. quedó ¿Mm? es lo que me ha hecho escribir. ¿En serio? Y con el tiempo me doy cuenta de que todo eso no solo tiene que ver con ese momento, sino concretamente con el recuerdo de la tumba y la otra casa y el no sé qué, y los choris. Claro, porque, y por qué crees? Porque, o sea, el hecho de no haberte podido despedir de tu abuelo es como el motor que ha hecho que tú escribas. Qué chulo, qué bonito. Sí, porque durante mucho tiempo yo soñaba con él todas las noches Claro, y, tía. y hubo un momento en el que yo eché una solicitud, encontré que había un proyecto de voluntariado europeo en Armenia y envié la solicitud. Y yo no sabía ni cuándo terminaba el plazo ni nada. Fue como, ah, mira, hay una Armenia, me llama la atención, voy a ver. Venga, voy. Sueño, sueño con mi abuelo por enésima vez y en el sueño me empieza a contar que él ha nacido en la calle de los armenios. Y yo burlándome de él, digo, bueno, que tú no has nacido en la calle de los armenios, que tú naciste en la calle del Aire, en Terrinches. Allí no hay calle de los armenios. Y yo, que sí, que mira mi DNI. Y en el sueño me enseñaba el DNI y se veía calle de los armenios, Terrinches. Espero que algún día mi pueblo ponga la calle de los Hagan armenios una una vez. calle.
para mí, mira que me parece precioso lo de la calle del aire, pero ya se ha quedado con la calle de los armenios. Ya le he Entonces, cambiado el nombre. Hombre, sí, pues es muy bonita la calle del aire. entonces fue una sensación, pues me levanté súper feliz del sueño y dije, ay Dios, voy corriendo a mirar el correo que estos me han seleccionado. Y me habían Efectivamente. respondido, yo lo había mandado de madrugada, además, no sé por qué, pero mal escrito. Creo o sea, había datos Una relevantes mo- que quiero incluir, Había no puedo sentido, ¿no? Había superarlo. sentido eso, lo tenías que hacer, lo hiciste. Sí, lo mandé y además que faltaban incluso datos importantes y fatal, fatal. Y cuando me despierto, efectivamente, ahí estaba la respuesta. Y me decían, hoy era el deadline. Y flipé. Claro, yo no lo sabía. Y me quedé con la sensación de, tómalo como una señal si quieres. O lo que hablábamos antes. Interprétalo tú para ti como una señal porque es una, si quieres, porque te va a permitir contarte una historia y contarte esa historia te puede permitir superar algo y nunca sabes. Nunca sabes de qué Exactamente. manera, pero el hecho de contarnos historias para nosotros es fundamental a todos los niveles. Si tú estás con una persona y no hay una historia común que os podáis seguir contando, en cuanto pase la fase de enamoramiento a los 2 o 3 años, no vas a seguir con esa persona si no está esa historia, porque si no Exacto. sería pura química, no, no tiene más. Entonces con esto pues pasa un poco eso mismo, me aferré a esa historia que me quería contar y pensé que quizá escribir un libro sobre Armenia, sobre los armenios, sobre el genocidio armenio, podría... A ver, lo primero que pensé fue, a lo mejor así me deja ya en paz en sueños, y fue así. Lo mandé a imprimir y no volví a soñar con él. Desde entonces solo sueño con él la noche del día en el que haya enviado un libro a imprimir. Ay, qué Entonces ya me fuerte. levanto súper tranquila, se me va el síndrome de la impostora y se me va todo, porque digo, ah, vale, ya está. Aquí el señor mandando apoyo. Qué bonito. Pues te has construido una historia maravillosa, Virginia. Escucha, y ahora me acuerdo que el libro del que hablas tiene viento en el título, ¿no? ¿O no? Sí, 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 no me había dado cuenta. Pues mira, hay de viento, ahí tienes otro hilo del que tirar. No me lo he leído y no me he terminado todavía el de ¿Quién te cerrará los ojos? Pero tiene muy buena pinta. Me gusta muchísimo también la premisa, ¿no? De esas personas que se han quedado a vivir en el pueblo, ¿no? Y que ese arraigo que se mantiene, ¿no? Y bueno, lo has explicado un poquito al principio, pero si nos lo quieres explicar un poquito para que sepamos de qué va. Pues son, bueno, a ver, son historias bastante sueltas, no es como, por ejemplo, de Tendrán mi río, que sí que te está narrando una historia de una manera más similar a la de una novela, a pesar de que realmente es una reconstrucción de una historia real, es como un reportaje muy narrativo, no es como, está disfrazado de novela, pero no lo es. En cambio, ¿Quién te cerrará los ojos? Incluye, es como más fragmentario. Hay 10 historias de personas dispersas por España que viven solas en un pueblo que en algún momento se quedó vacío. Algunos de ellos son personas que se resisten a marchar y se han quedado hasta el final, y otros son personas que han llegado pues, a un lugar que estuvo durante un tiempo deshabitado y lo están recuperando. Entonces, la verdad que están siendo meses un poco intensos en ese sentido, porque lo que quería sobre todo era también el poner en valor esa resistencia de esos, sobre todo ancianos, que aun quedándose solos y en condiciones que no son las mejores y mucho menos para su edad, se han quedado para cuidar algo que sienten que pertenece a un grupo y ellos han decidido quedarse a cuidarlo. Te decía que están siendo meses bastante intensos porque hace poco, bueno, la mujer que aparece en la portada es una ilustración, pero está basada en una escena real y hay una Ujú. foto de ese momento además. Y es que en Foncebadón, en un pueblo de León, quedaba solamente ella. Estaba también su hijo, pero su hijo pasaba mucho tiempo fuera y bueno, pues le vinieron a quitar las campanas de la iglesia. Cura, guardia civil, obreros y demás.
Y María se subió al tejado y A empezó a tirar colocarla. piedras y les amenazaba con un palo. Qué maja. Y Sí, sí. colocó la campana. Consiguió que no se llevasen las campanas. Muy bien, sí, señor. Sí, sí, además el cura le decía, pero señora, ¿qué va a tocar usted si la campana no tiene ni badajo? Y María decía, como se ponga usted tonto, voy a tocar la campana con el suyo. Esto es real. Qué Entonces, bueno. claro, las campanas se quedaron y María hasta hace muy poco vivía y seguía en el pueblo y hace unos meses falleció. Entonces, Mm, para mí es una persona que es un símbolo de la resistencia rural en España porque ella lo que estaba protegiendo no solo era algo del pueblo, era ya, el medio claro. de comunicación de la última persona que quedaba ahí. Porque cuando ya tocaba la campana, en los pueblos de alrededor podían saber si había un incendio, si estaba enferma. Vivía en una de las zonas más complicadas del Camino de Santiago, con fuertes nevadas, ventiscas, lobos. Bueno, entonces, además es una persona que a veces he ido conociendo gente por ahí que ha hecho el Camino de Santiago y ha leído a quien te cerrará los ojos y me Y han ha contado ido. que han conocido a María y que María de alguna manera pues ha sido quien los ha salvado en situaciones a veces complicadas, quien les ha abierto las puertas de la iglesia para que se queden a dormir. Entonces, es un ejemplo de resistencia, de altruismo, de hospitalidad, un poco de todo. Y Qué luego, por otro bonito. lado, este domingo me levanté con una noticia que por un lado es triste y por otro, bueno, estoy en una situación un poco ambivalente con este tema. Y es que otras dos personas que aparecen en Quien te cerrará los ojos, que son Sinforosa y Martín, de La Estrella, un barrio rural de Mosqueruela, en Teruel, eran los últimos vecinos, lo han sido durante medio siglo y ellos eran pues, los que cuidaban el pueblo, los que cuidaban la ermita, los que recibían a todo el mundo. Bueno, cuando fui a escribir el capítulo, a mí me adoptaron durante una semana o así, me quedé allí. 3 años después Maravilla. volví y fue también como casi una semana allí con ellos. Bueno, son una pasada, la verdad, y gente muy querida y además allí cada año se sigue organizando una romería y esa romería en parte se sigue haciendo gracias a que ellos están ahí. Ellos son los que cuidan eso durante todo el año para que sus antiguos vecinos vengan ese día del año y encuentren el pueblo de alguna manera vivo. Y bueno, ya hacía tiempo que sí que había oído que ya se planteaban aceptar salir de ahí. Parece ser que su hijo les había dicho varias veces de irse al pueblo, porque la verdad es que están muy aislados. Y bueno, este domingo parece ser que Se leí fueron. Heraldo que ya definitivamente se iban. Entonces, por un lado, sé que por la edad que tienen van a estar en mejores condiciones al no estar tan aislados, pero por otro, cuando ves que alguien está tan pegado a la tierra, Ya, y es tiene que marchar de ahí, ¿no? sí, sí, Yo yo creo que te eso es muy contaba, duro. mm, te contaba cuando murió mi abuelo, pero yo siempre he pensado que mi abuelo empezó a morir cuando salió del pueblo. Ya, Cuando se empezó a ver en pisos, rodeado de sí, paredes, yo una madrugada me lo encontré, no se escuchó un ruido ni nada, pero fue, no sé, estás como con la percepción hiperactivada, como, no sé, como las madres que se enteran de todo lo que le vaya a pasar a un bebé, pues así a su pasaba hijo, con sí. el abuelo. Y, y salí al pasillo y me lo encontré que iba el hombre que ya casi no podía ni caminar, iba agarrándose a las paredes de madrugada. Y le pregunté dónde iba y me decía que se iba a la huerta, a casi 400 kilómetros. Desubicado totalmente, ¿no? Claro, Desubicado totalmente, pero en ese momento vamos, estaba totalmente perdido. En él lo que pensaba era en irse a su huerto. ya. Hijo, es complicado. Sabes que van a estar mejor, van a tener un médico más cerca, pero por otro Ya, es triste, porque se han aferrado mucho además a algo
y Sinforosa estaba muy, muy aferrada. Entonces, bueno, Ya es muy difícil de entender qué es lo que va a ser mejor para ellos, ¿eh? Es mm, casi imposible, Virginia. sí, Sí, sí. mm, Y luego, pues claro, se une a esa sensación tan reciente con María de, de que estamos como sí. despidiéndonos de alguna manera de esos símbolos que Es que estás muy cerca de la muerte. Claro, tienes vínculos muy aferrados con personas muy mayores y territorios también en riesgo de desaparecer, ¿no? sí, bueno, en el segundo caso, claro, a ver, yo lo percibo a un nivel parecido en ese sentido de ese fin, de esa resistencia en ese pueblo. En el segundo caso, pues seguramente estarán incluso mejor de salud Claro, claro. allí donde van, pero sí que es como ver que esas personas que en mi mente simbolizaban esa resistencia rural, pues cuando vuelva a sus lugares ya no van a estar ahí. Y es algo que no percibo solo yo. La gente tiene un cariño especial a la estrella porque tiene un cariño especial a Martínez y Forosa, porque saben que llegan allí y se los encuentran a ellos con sus gatos. En Foncebadón pasaba igual, la gente pues se encontraba con María y María además era, pues eso, como tuvo su momento, De Gloria con la campana. su momento de gloria. Qué mágica. Sí, sí. Qué bonito. Es que fíjate que la boda es más bella, Virginia. Oye, vamos a ir terminando porque llevamos tú y yo aquí 1 hora y media hablando, pero me he saltado la cicatriz porque desde el principio, en este pequeño espacio de la cicatriz, pregunto a las mujeres invitadas cuál es la suya, es decir, qué herida han tenido ya cicatrizado, ¿no? Y pueden convivir con ella, y probablemente no la hayas contado, ¿o no? ¿Cuál es la Llevo cicatriz una de hora y media Virginia? contándotela. Yo creo que ha quedado bastante clara, ¿no? Qué fuerte, qué bonita. ¿Y crees que ha quedado cicatriz? Que esto también me lo pregunté cuando me leía Detendrán mi río. ¿Han podido curar herida los caubaqueños, caubacos? ¿Cómo es? Para unos son caubaqueños, para otros son caubacanos, bueno, ellos mismos se Caubacanos. suelen llamar ay, caubacanos. Caubacanos. No sé, creo que es algo, es un dolor colectivo, pero al mismo tiempo la forma de llevarla es muy personal. Entonces, sí Ujú, que hay ¿verdad? personas que, por ejemplo, en verano, que salen tantos pueblos sumergidos a flote y demás, sí que hay personas a las que les gusta mucho ir a ver ese lugar, pero hay otras que no pueden. Ya. Yo, por ejemplo, en quien sí que he visto esa herida más abierta es precisamente en un hombre que aparece en Detendrán mi río, aunque él no vivía exactamente en Caubaca, pero eran varias puertas las que inundaron y estaban todas pegadas, todos se conocían entre ellos, todos se relacionaban unos con otros y tenía que aparecer ahí. Y es que él vivió, pues cuando tenía 7 u 8 años, el que de repente le dijesen de noche, mañana os vais de aquí, que esto tiene que estar despejado a las 8 de la mañana, que a primera hora dinamitamos la torre. Y quedarse Así. viendo cómo dinamitan su casa. Entonces, claro, es una Mm. persona que todavía se emociona cuando habla de eso, que no puede ir no puede, a ver, poder puede, pero no sin emocionarse o Claro. no quizá con gente. Luego hay otras personas que te hablaba antes de Aceredo, pues en Aceredo conozco un señor que me dice cuando me va avisando cuando baja el agua y demás, y él me dice que cuando ve su casa se va allí y se come un bocadillo. Entonces, Es personal, toda la razón del mundo. sí, Es verdad. Pues es mira, complicado. Virginia. Y luego a Sí. veces también no sabes exactamente por dónde discurre. Porque yo veo a Mercedes tan feliz y demás, pero
cuando se va de Covaca, cada vez que hablaba con ella, lo deja en una frase. Está contando toda su vida con todo detalle hasta que se va de Covaca y luego, no, yo ya me fui, no, yo ya me fui, lo inundaron. Lo deja en una frase. Y así te ha resumido a lo mejor 20 años de su vida de repente. A mí eso me da mucho que pensar. Mucho que pensar, exactamente. No abre, no, sí, no abre, Sí, sí, porque si lo abriera sería dolor, ¿no? Seguramente. es lo que pienso. Mm. Que muchas veces, como nuestra mente esconde cosas para protegernos, quizá el que me parece que tiene la herida más abierta porque se emociona, quizá lo tenga mejor procesado que quien resume eso en una frase como si no hubiesen quedado esos recuerdos. Quizá es que de verdad no son accesibles, no lo vamos a saber, pero yo he vivido alguna situación traumática en la que he pensado, qué raro, no tengo recuerdos, qué raro, no tengo recuerdos. Y no lo terminas de procesar. Y años después, de repente, te explotan, es como que se abre el cajón y dices, claro, ese era el problema. Es así, Estaba es cerrado con así. llave. Estaba cerrado con llave, pero yo creo que sí que lo acabarán sabiendo, ¿no? Porque va, no sé si nosotros lo acabaremos sabiendo, pero va evolucionando mucho la investigación en cómo funciona el cerebro y la memoria. Y tienes toda la razón, lo has explicado súper bien, es así. Sí, yo creo que es una manera de sobrevivir, pero ya Mm. nos lo explicarán. Pues mira, Virginia, antes de cerrar, tengo unas preguntas que me gusta hacer. ¿Vale? Y vamos a empezar con este pequeño cuestionario para cerrar nuestra conversación de hoy. Em, cuando, cuando tienes un dolor o te encuentras delante de una herida o algo que duele, ¿cuál es tu vía, ¿no? Para redimirte, para poder superar y seguir adelante? Silencio, soledad, naturaleza. Me ayuda mucho salir a correr por la naturaleza o a caminar, pero sobre todo ambas, pero sobre todo correr. Y Y sí, sé que lo previsible es que te diga escribir o algo así, pero no soy yo muy de escritura terapéutica. Me gusta tú más. escribes de los demás. Puede ser, pero también, a ver, No, también escribir estás tú sobre los ahí, ¿no? demás me enseña mucho. Ya, Aprendo por ese camino y me gusta. Creo que lo utilizo más como una forma de aprendizaje, más ya, que como una cura. No es que a mí me pase algo y me ponga ahí a escribirlo para soltarlo. ya. Prefiero correr, prefiero sobre todo dedicarme tiempo, no evadirlo. Ujú, Esto de te pasa no sé qué y te pones a salir de fiesta a lo loco, sé que no va a durar. Sé que tienes que claro. afrontarlo, abrazarlo, llorarlo y ya luego nos vamos de fiesta si quieres. Yo creo que de hecho por eso existe, ¿no? La cicatriz y por eso leo, que lo digo muchas veces, pero es por verme en los demás. O sea, a mí escuchar a alguien en una entrevista, leer la historia de alguien en una novela, me ayuda a superar mis propios dolores, ¿no? Y heridas. Es sentirme al formar parte de un grupo, no lo sé, verme reflejada, tantísimas cosas, ¿no? Y luego Mm. porque encuentro fascinante descubrir a las personas, ¿no? Por anónimas que sean, creo que es, no sé, es una maravilla del ser humano. Sí. Mm. ¿Compartes con nosotras un libro o una película o algo que hayas visto o leído últimamente que te haya ayudado, ¿no? A ser más feliz o a estar mejor? ¿Sabes qué me ha pasado últimamente? Que he visto cierta tendencia, bueno, ya se ha empezado a pasar, es casi más del año pasado. Empecé a ver cierta tendencia tanto en los libros que leía como en las películas que acababa viendo, en las que, por un lado, alguien cuidaba a un niño y se aferraba mucho y le daba un amor increíble. Y tú sospechabas desde el principio que en algún momento te enterarías de que esa persona perdió un hijo.
y así era normalmente. Y luego historias que, sin ser tan específicas, hacían que alguien acabase o bien cuidando o bien desarrollando una amistad súper intensa con una persona a la que por alguna razón tenía que cuidar. Es como que han estado sobre todo muy presentes en esas historias que han ido apareciendo, esas historias de amor, porque es otra forma de amor, basada en los cuidados, pero que suelen ser de madre a hijo supuestamente, o de padre a hijo, o de persona que empieza a trabajar para alguien porque no puede conducir o porque he dado con muchas situaciones de ese tipo. No quiere decir esto que yo esté hablando de una herida en relación con esto. Simplemente se ha ido repitiendo y sí que algo me ha ayudado, ¿no? Como a ver también esa parte, como mucha insistencia en esa parte positiva y bonita de la humanidad, ¿no? De no, joder, que no somos tan malos como queremos, que somos tan malos y tan buenos Y como tan queremos buenos, sí. ser. Tú tienes ahí las dos cosas, entonces tú eliges y me gusta ver que hay más personas de las que creemos que que eligen la parte buena. Si te tuviese que hablar de alguno que sí que de verdad me haya ayudado en un proceso, te diría eh, Feliz Final de Isaac Rosa. Me río porque durante mucho tiempo se lo recomendé muchísimo a todo el mundo y decía final feliz. Y luego me di cuenta de que incluso el título estaba invertido, igual que la historia, que empieza al contrario. Sí, yo me la he leído. Me gustó muchísimo. Y jo, en ese momento fue brutal porque estaba viviendo uno de esos momentos de los cajones que hablábamos, que se quedan cerrados durante mucho tiempo y dices, qué raro, esto será sano. Y de repente leer ese libro empezó a despertar recuerdos que estaban dormidos durante años y fue como, a ver, lo leí hace ya como 3 años o más, pero fue increíble el ver cómo un libro pudo liberar algo que mi mente había encerrado para protegerme. Quizá porque durante esos años yo no estaba preparada para Para, hacerlo al completo, ¿no? Pero me pareció tan increíble el efecto de ese libro. Y luego también hace poco, con nada, es un fragmentito, pero del infinito en un junco de Irene Vallejo, ah, en un sí. momento en el que ella habla del bullying, de cómo se va encerrando en los libros y tal, me hizo ver que yo había vivido exactamente la misma historia, y ahí hay otra cicatriz, y me hizo darme cuenta de que posiblemente haya acabado haciendo lo que hago por esa herida y por ese silencio del que ella también habla, esa sensación de vales tan poco que no te atreves ni a decírselo a tus padres, no se les vaya a ocurrir aparecer en el instituto a montarla. Entonces te vas metiendo en tu mundo, te haces como cada vez más solitario, eres el raro, pero no es que no te guste la gente, a lo mejor las personas te encantan una a una, pero estar en un grupo de 30 personas inconscientemente para ti es una amenaza. Llegas a tener épocas de ansiedad social porque es lo que has aprendido cuando públicamente se te ha maltratado de alguna manera, ¿no? Entonces, pues el ver cómo ella se ha ido metiendo en los libros me hizo pensar, oye, pues igual. A mí me ha pasado lo mismo. Que acabamos en los libros todos los que hemos sufrido bullying, ¿quieres decir? No, 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 que digo de ti, ¿no? Que a ti de decir, a mí me ha pasado lo mismo que le pasó a ella, ¿no? Es Ah, que yo, no, bueno, yo no, bullying no, pero yo creo que sí que es encontrar respuestas a esos dolores que tienes, ¿no? Creo que está ahí, es esto, ¿no? Es la maravilla de encontrarte frente a otra persona, ya sea a través de un libro, una película, ¿no? Un amigo. Mm. sí, totalmente, porque de hecho, sin ir más lejos, esta es la primera vez que hago un vídeo como una entrevista en vídeo y en directo, por así decirlo. Pues parece que lo hayas hecho toda la vida, Virginia, ¿eh? Y en parte, además al principio recuerdo que como que te dije que no o di larga sutilmente o algo Sí, así, pero luego dije, ¿qué narices? Porque tengo que seguir así. claro. Eso realmente es producto de ese bullying, el decir, ay, pero ¿cómo te vas a exponer? Pero ¿cómo? Me Yo, alegro mucho de por suerte, que te empieza a darte todo un poco más igual, pero hace que te escondas cada vez más y
y no te das cuenta de cómo parece que si lo viviste hace 20 años no le encuentras la conexión a por qué de repente quizá en la veintena tienes una serie de depresiones cíclicas que no sabes de dónde vienen. Y vienen de esa autoestima que te dejaron por los suelos exacto. y que te callaste. Sí. Y luego a los 40 vuelve. ¿Qué Te lo vuelve? digo, vuelve lo mismo. El Porque, bajón de... Bueno, pero porque hay espero que ese cosas, sea ya por otras razones, qué pesadilla. pues sabes, a mí, ¿sabes lo que? Creo como hay cosas que no acabas de entender nunca y las vas atando cabos cada vez, cada vez, cada vez. Esa es mi experiencia. Sí, sí, es que nos lleva muchos años y décadas atrás Yo, un cabo, pero que dices, pero ¿y cómo no lo vi? Pues es que a lo ¿cómo mejor tú puede en ser? un momento no estaba lista para eso. Y, no, y realmente quizás sí que la habías entendido, pero o sea, probablemente no estabas lista, ¿no? Para asumirlo del todo o hacerle frente, no sé. Porque Sí, sí que es como un poquito dar vueltas sobre lo mismo, pero como que siempre estiras de un hilo diferente, ¿no? Y cierras otro, y cierras otra, y sí, cierras otra. Yo un sí, poco sí. lo siento así también. Pienso Sí. que sí, la mente es maravillosa a muchos niveles, pero además a ese en concreto me fascina. ¿Cómo nos proteges? ¿Cómo tiene como vida propia? Es como tu madre y sabe cuándo tiene que Ostras, qué mantenerte a fuerte. salvo, cuándo ponerte algo delante y cuándo no, cuándo estás preparado. Mm, A mí me pasó hace poco, por ejemplo, que me vino como un flash en la ducha, que es como que de repente te vienen momentos así de casi de epifanía y te vienen super ideas. Eh, una sospecha que yo había tenido a nivel personal hacía muchos años y que se había quedado ahí como atascada y no se terminó de resolver, de repente un flash en la ducha me hizo ver que yo tenía la prueba delante de mí años antes. Y mira qué si tardé fuerte. en darme cuenta y estaba ahí realmente. Yo no encontré nada en ese momento. Vino un recuerdo y dije, pero ¿cómo es posible? Pero claro, luego lo pensaba y dije, jo, qué maravilla de mente. Me Oye, me estaba encanta protegiendo, yo no esto. lo habría soportado eso en ese momento. Claro, es Y como lo una tenía madre que te delante. cuida, ¿no? Qué bonito esto de la idea esta de que nos cuidamos a nosotros mismos al final, ¿no? Es como o una madre o tú mismo que te estás autoprotegiendo, ¿no? Tu cerebro. Qué bonito. Mm. Sí, sí, sí. Oye, ¿hay una mujer que te inspire o que sea referente en estos momentos? Yo creo que también nos lo has dicho, pero igual hay alguna más. Pues un montón, siempre. Todas Te las mujeres. diría, a mí me gusta mucho, por ejemplo, Leila Guerriero. Ay, sí, qué bien, qué Como, bien cómo habla, ¿no? Cómo escribe. sí, me encanta como cronista, como editora, como columnista, esa capacidad que tiene para meterse en el alma humana tan brutal. Y bueno, hace poco descubrí, no te puedo decir que sea uno de mis principales referentes por esto mismo, porque la acabo de descubrir, pero aluciné y es Nuria Bendicho Giro, la autora de Tierras Muertas. Terminé Mira, ese pues me la libro acabas de descubrir. pensando, da igual, lo que lea ahora mismo que no me va a gustar. Me pareció tan increíble ese dominio del lenguaje. Pues ya me acabas de descubrir a una nueva mujer. Dejaremos todo esto escrito en las notas del episodio y creo que ya con esto terminamos, Virginia. Ha sido maravilloso esta conversación. A mí Muchísimas también. gracias por abrirme tu casa y porque haya sido la primera vez. Me hace mucha ilusión. La Y primera, te... y vamos, te he llorado y todo. Estaba aquí como en casa, Es que esto es como casa, esto es como literal y casa. figuradamente. Te contaré cuando termine el libro, ¿vale? Muchísimas gracias, Virginia. Ha sido Muchísimas un gustazo. gracias. Un beso, hasta Un luego. beso enorme. Chao, chao.